marcha del... Ay, 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 cuánta información en este cierre de semana. Tranquilos todos, por favor, ¿eh? Tratemos de estar lo más calmos y tranquilos posible. Lleguemos bien al fin de semana. Lleguemos lo mejor posible al cierre de año. Vieron que yo ayer jodía con esto de los choques y de andar, bueno, no jodía en realidad, lo dije en serio, y de andarlo tranquilo. Bueno, ayer hubo un choque cada 17 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Lo que quiero decir con esto es calma, salgan con tiempo, despacio, ya está. Ya no vamos a hacer nada distinto a lo que ya hicimos hasta esta parte del año. La inflación de noviembre dicen 2,5%. Ay, esta gente, esta gente. ¿Se acuerdan cuando se agarraban la cabeza y iban con carteles al Congreso? Porque tenías 1,8, 1,9 mensual. Ay, Dios, los especialistas en crecimiento con o sin dinero me hacen reír partes insólitas del cuerpo. Bueno, ¿cómo está el tránsito, che? Para los que salen a buscar el transporte público, arrancando este nuevo viernes, manden mensajes, hagan sus descargos, catarsis, expresiones de deseos, buenos augurios, descargas de tensión, lo que quieran al 11 3200 0530. Esa es la línea de oyentes, el WhatsApp de la Radio de las Madres. Estamos comunicados, saben que esta es una radio que levanta la cabeza, mira a los ojos, empatiza también, así que manden sus mensajes. Por suerte, acá no vamos a hablar de todos los temas, no solamente del supuesto noviazgo entre Marra y Luli Salazar, que realmente mucho no me importa, pero bueno, está en todos lados, ¿viste? Hablando de eso. Y porque los vimos juntos cenando y la verdad que mucho no me interesa. Vamos a hablar de eso, pero también de todo lo otro que está pasando, porque entre otras cosas se confirmó la convocatoria el próximo jueves 18 de diciembre a Plaza de Mayo por parte de la CGT. Arrancan las movilizaciones y la recta final del año, el cierre del año va a estar bien calentito. La reforma laboral, ayer empezamos no, en realidad ayer no, hace varios días ya venimos desmenuzando muchas cosas en este programa, en la radio en general, pero ayer se profundizaron algunos datos más que, claro, fueron saliendo a medida que entregaron después de idas, venidas, ¿no? Ayer llegó Javier Milei, casi que lo agarraron, así directo, lo llevaron al lugar donde estaba el documento de la reforma laboral y lo hicieron poner el gancho que no puso antes de irse a Oslo a pasear a los Nobel de la Paz, ¿no? Nada, un viaje que tampoco te quedó muy claro para qué se hizo, no se terminó cruzando con nadie finalmente, pero bueno, no había dejado de firmar la reforma laboral, finalmente ayer la firmó y ahí tempranito
entrado el día, sí, media mañana, un poquito un poco más allá de la media mañana, bueno, terminó ingresando por el Senado la reforma laboral. Viene todo demorado, los tiempos de tratamiento vienen demorados, con suerte de acá a fin de año, lo único que se va a tratar va a ser el presupuesto 2026. Ayer el diputado nacional Esteban Paulón hizo una denuncia pública que también va a tomar y va a tener otros caracteres, porque lo que salió a denunciar es que la reforma laboral no tiene que entrar por el Senado como entró. Claramente el gobierno nacional lo está haciendo porque quiere ver si arranca con esa Cámara, confiando en lo que pueda llegar a ser Patricia Bullrich, para tener un tratamiento más rápido en esa Cámara. Bueno, Paulón lo que está denunciando es que el lugar natural de ingreso es la Cámara de Diputados, porque sabemos, la Cámara de Diputados representa al pueblo, la Cámara de Senadores representa a las provincias. ¿Qué pasa? Como se van a modificar impuestos y como nos van a bolsiquear por todos lados, el lugar de ingreso es donde vos tenés la representación. Entonces, si esto viene a tocarte las cuotas solidarias u obligatorias gremiales, ¿no?, y sindicales, viene a generarte nuevos impuestos, viene a modificarte el vínculo impositivo con tu empleador, etcétera, etcétera, bueno, el lugar de representación es la Cámara de Diputados, no la Cámara de Senadores. Por eso están denunciando esto y tiene que entrar por esa Cámara, no como lo hizo para ver si saca algún tipo de provecho y ligereza con Patricia Bullrich a la cabeza en el Senado de la Nación. Así que este es el tema central de estas horas, reforma laboral, una reforma laboral que vamos a ir desmenuzando, que cuando la ves a grosso modo decís, listo, volvemos a la esclavitud y al siglo XVI. Y después, a partir de eso, hay que poder analizar, profundizar, para poder explicar por qué estamos diciendo esto, ¿no? Y cuáles son las cosas que se pueden modificar. Parte de estos temas los vamos a charlar a esta hora de la mañana con Kelly Olmos, ex ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y desde hace unos días ya legisladora nacional también. ¿Cómo estás, Kelly? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, gracias por el tiempo, Kelly. Bueno, no, por favor. Arranco por esta reunión importante que tuvieron el otro día con el triunvirato de la CGT en el Senado de la Nación. Allí hubo diputados, senadores y estuvieron los nuevos dirigentes que encabezan la CGT hablando sobre esta reforma laboral. Contame en qué consistió la reunión, Kelly. Mira, la reunión consistió en un intercambio de opiniones respecto de los contenidos, pero fundamentalmente en la necesidad de fortalecer una estrategia común para enfrentar una iniciativa legislativa del Gobierno Nacional que responde a su compromiso con el Fondo Monetario, pero también responde a una voluntad que manifestaron desde el primer día cuando emitió el presidente el DNU 70, de ir frontalmente contra los derechos laborales y las organizaciones que representan dichos derechos y que tienen que defenderlos, que son el movimiento obrero. Kelly, cuando hablas de una estrategia en conjunto, esto tiene que ver con qué tipo de reparos, qué tipo de modificaciones son las que pide o puntos son los que pide la CGT que se puedan atajar y qué pueden hacer los legisladores opositores al respecto. Mira, francamente todos. Mira. Es una ley. Bueno, no, es un dato igual esto que me estás contando, porque ayer, después de que se presentó oficialmente en el Senado, empezó esto de, bueno, qué porción, qué temas, ¿no? Qué artículos el desmenuzado. Nosotros realmente creemos que no solo no es una ley de modernización,
sino, como bien vos lo dijiste, es una ley que nos retrotrae a procesos de extrema explotación. Al gobierno le sirve para consolidar un modelo económico que está primarizando, que destruye la industria y que está transformando a la Argentina en un proyecto exclusivamente asociado a enclaves, ¿no? A enclaves de mucho valor para el sector externo, pero que no van a estar encadenados con la capacidad de valorizar el trabajo de la mayoría de los argentinos. Claro. Es decir, nosotros reconocemos la importancia de sectores como el energético, el minero, el agropecuario, digamos, que generan divisas, pero tenemos otra concepción respecto de cómo deben desarrollarse. Para nosotros tiene que estar eso articulado con un encadenamiento, tanto desde el punto de vista de la provisión de insumos y de elementos para esas actividades, como desde el punto de vista de agregar valor a lo que es el recurso natural, y todo ello con un reconocimiento de las capacidades de los trabajadores, del fortalecimiento de sus ingresos. Bueno, todo eso se ataca en este proyecto de ley. Realmente es un proyecto que va a demoler los ingresos y los derechos, ¿no? ¿Sabes qué? Ayer, Kelly, hubo un punto para también meternos en lo... Pues estoy viendo acá muchos mensajes que van llegando, y hay algo también en el orden de lo emocional, ¿no? A mí siempre esa parte, ¿no? Para entrar a los temas me interesa mucho. Y ayer hubo algo que yo casi te digo, como trabajador lo sentí hasta como una falta de respeto cuando lo vi escrito, pues ya estaba en el borrador que circulaba, pero cuando ya lo ves escrito en términos oficiales, lo sentí como, o sea, ¿viste cuando decís, es como cuando te meten, viste, un soplanuca, se dice, viste, pasás y te pegan en la nuca, así porque sí, como quien no quiere la cosa? Y la verdad que me sentí muy, muy faltado el respeto, y es el punto de las vacaciones. Este punto de el empleador va a poder avisar cuándo te podés tomar vacaciones 45 días antes, te va a decir cómo las podés fraccionar, eso sí, por lo menos tiene... Bueno, es todo así, ¿no? Tenés y después toda la razón. Y después cada 3 años vas a poder ver si te las tomás en verano, las vacaciones. O sea, No, el trabajador en este proyecto de ley es una cosa increíble. Pierde total soberanía sobre su tiempo, no solo desde el punto de vista vacacional, que afecta indudablemente su relación familiar, ¿no? Sino también desde el punto de vista cotidiano. Vos imagínate que si te dice, mira, necesito que te quedes 12 horas en lugar de 8, claro, y vos tenías previsto volver para cuidar a tus hijos, porque por ahí tu esposa tiene otra responsabilidad, o tenés que tareas, o incluso tu esparcimiento, o tu capacidad de ir y capacitarte fuera del horario laboral. Bueno, todo eso queda supeditado a la discrecionalidad del empleador. Es decir, es muy humillante, como vos lo señalás, es muy de clase, digamos. Es muy de la eso. Forma en que intentan subordinar a los trabajadores a que, digamos, su único sentido es vender la fuerza de trabajo al menor precio posible. Muy de patrón de estancia, eso, muy de patrón de estancia. Sí, por eso te decía que es muy de clase. Muy de venganza de clase este proyecto de ley. Kelly Olmos es con quien estamos hablando, diputada nacional de Fuerza Patria, también ex ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, dirigente también del PJ y del peronismo porteño. Kelly, ¿cómo ves esta movilización que convocó la CGT para el próximo jueves?
todo indica que va a ser contundente esa movilización. Ayer a la noche informaron también las dos CTA que se pliegan al esquema de lucha con estado de alerta y movilización permanente. Bueno, estamos entrando, yo creo, bueno, así como decías vos recién, esta es una reforma de clase. Bueno, empieza una lucha de clase también en nuestro país a partir de esta reforma. Y tiene que haber la reacción. En primer lugar, el gobierno quiere que esto pase sin debate, como todo. Ha tratado de transformar al Congreso en un circo, lo vimos el día de las juras, porque lo que es su aspiración es que la gente común se retraiga de la política, la descalifique, tome distancia y ellos puedan en total opacidad avanzar con legislación como la que están planteando en este caso, ¿no es cierto? Y la respuesta nuestra tiene que ser la contraria, la movilización, la explicación al conjunto de la gente sobre el alcance de lo que están proponiendo, la forma en que lo que están proponiendo damnifica, lastima, y la verdad somete, ¿no?, al conjunto de las y los argentinos. Nos decía recién un tema de humillación. Yo nunca me puedo olvidar que cuando mi mamá me explicó el peronismo, me explicó que antes de Perón ella era una fabriquera y con Perón pasó a ser una trabajadora. Ella era obrera textil en la fábrica de la grapa. Bueno, la idea es que acá volvamos todo para atrás desde ese punto de vista, ¿no? Sí, ayer me preocupé, Kelly, hablaba, no voy a decir el nombre, lo dijo públicamente, pero no lo voy a decir el nombre igual, una senadora del peronismo, del norte argentino, ya con esto que te acabo de decir, pues te imaginás, y hablaba de cosas que, bueno, yo entendí como que quiso suavizar las relaciones laborales que hay en las zafras, ¿no? En el norte de nuestro país, y cómo hay cosas que, bueno, que igual pasan, que ya pasan por más que estén escritas o no en una reforma laboral. Claro, pasa que nosotros queremos ir en el sentido contrario, para que esas cosas que pasan hace 200 años en la zafra no sigan pasando, por más que sigan pasando en algunos lugares que todavía no se detectaron, ¿no? Y era como una cosa medio de, bueno, pero esto está escrito, no está escrito, igual pasa, ¿no? Digo, bueno, pasa sí. Porque en este momento se infracciona la ley, por eso pasa, y porque hay una flexibilización de hecho por el programa económico que transfiere gente que hasta ahora venía pudiendo trabajar con derechos a otra situación de mucha precariedad, o incluso sin perder su trabajo están obligados a incorporar otras tareas por la pérdida de ingresos. Entonces es cierto que hoy estamos enfrentando, y no solo desde hoy, desde, digamos, los distintos gobiernos neoliberales dejaron impactos estructurales muy regresivos en la Argentina. Pero nuestra vocación, nuestra lucha es revertirlos, no institucionalizarlos como definitivos. Kelly, ¿qué tal? Buenos días, María Quinteros te saluda. También acá hay, ¿cómo estás? Hay una realidad que es que cada vez que Argentina toma deuda, ¿no?, con el FMI, siempre atrás de esa toma de deuda aparece una intención de esta regresión en términos de derechos laborales, ¿no? Es la herencia del consenso de Washington. Claro. Lo que ellos llamaron reformas de segunda generación. Y cuando vos te endeudas con el Fondo Monetario, como la Argentina volvió a hacerlo a partir de Macri, porque Néstor había saldado completamente y excluido al Fondo Monetario entre los acreedores de la Argentina, Macri con Toto Caputo son los mismos actores que se reiteran, tomó una deuda enorme con el Fondo Monetario que ahora volvió a incrementar recientemente. Bueno, cuando uno se endeuda con ellos no solo
pasás a deberles dinero, sino que cogobiernan, intentan instalar con sus condicionamientos reformas efectivamente estructurales. Te buscan controlar el crecimiento, digo, ellos saben seguramente más de la importancia que tenemos nosotros en términos geopolíticos que nosotros mismos, ¿no? Indudablemente. Y ahí en ese sentido, hace 1 año y medio se sancionó la ley Bases, que es como el primer intento de reforma laboral que tiene, ¿no? En nuestro país. Sin embargo... Había pedido el DNU 70 antes. Bueno, y el DNU 70. Siempre la misma excusa es retroceder en derechos para generar empleo. Sin embargo, 1 año y medio después, lo que vemos en la República Argentina es que no solo no se generó más empleo, sino que está cada vez peor la situación. No, y además en la trayectoria internacional no hay ningún caso donde el debilitamiento de los trabajadores facilite la creación de empleo. La creación de empleo se genera por un proyecto de desarrollo en el cual se debe hacer todo lo contrario a lo que hace este gobierno. Este gobierno desfinancia la educación, desfinancia la salud pública, desfinancia las universidades públicas, desfinancia el sistema científico-tecnológico. ¿Qué empleo de calidad podés generar en un contexto de esas características? En este momento el mundo pelea por construir lugares donde se desarrolla la innovación. Con el desfinanciamiento que impulsa el gobierno, nosotros quedamos en el universo de mano de obra barata. Y eso termina institucionalizándose con este proyecto de ley. Kelly, te mandamos un abrazo grande. Siempre es muy interesante charlar con vos. Gracias por estos minutos con la Radio de las Madres. Abrazo. A disposición, gracias por convocarme. Abrazo grande. Ahí estaba Kelly Olmos, exministra de Trabajo de la Nación, diputada nacional, desde hace unos días por Fuerza Patria. Estuvo en la reunión el otro día convocada por senadores de Fuerza Patria y la CGT, también ahí el triunvirato de la CGT a la cabeza también de ese encuentro. Jueves que viene, movilización a Plaza de Mayo. Jueves que viene movilización y una de las cosas, como te venía escuchando. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Quintero, ¿cómo estás? Pasa que como ya te subiste al baile directo, entramos en esa. No, aparentemente pareciera que van a estar sesionando las dos cámaras al mismo momento, ¿no? Justamente ese mismo día, el 18. Tal cual. Si esto no se judicializa, ¿cómo podría llegar a pasar? Como también te escuchaba también decirlo a vos, ¿no? Porque esto debiera haber entrado por diputados y no por Senado. Exactamente, bueno, hay una vía de poder judicializarse eso, el tema de la reforma laboral, por dónde ingresó, corresponde que ingrese por la Cámara de Diputados, no por el Senado, así que bueno, todo eso es uno de los desenlaces que se puede dar. Está todo un poquito más ordenado, en la Cámara de Diputados con el debate de presupuesto 2026, que bueno, se van a conformar las comisiones lunes de la semana que viene. Martes, miércoles, la idea es trabajar en comisión y esto que decía María recién de el jueves ir al recinto con el presupuesto 2026. Sí. Igual, mira, hace 10 días, no sé si se acuerdan, me dijeron algo así como, no, la reforma sale caminando, está más ordenado, y yo acá dije, a mí me genera dudas, no creo que esté todo tan ordenado. ¿Qué pasó? Trastabilló. Bueno, con el presupuesto les voy a decir lo mismo. No, es un trámite, ya armaron el coso. No sé, el presupuesto quiero ver si va a salir tan parejito, tan ordenado, porque no incluye las emergencias que fueron aprobadas en el Congreso. Está habiendo mucho repudio con eso. Déjamelo ver. Quiero ver cómo se llega el jueves que viene. Sí, roza la ilegalidad del presupuesto también. Claro, exacto, por eso. Quería agregar, porque el 18 la CGT llamó a la movilización y también en el día de ayer las 2 CTA se declararon en estado de movilización permanente. También, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque empiezan a alinearse los sindicatos en algo que también estábamos esperando, ¿no? Hace bastante tiempo, que es como una unidad estratégica, una unidad estratégica ante
ante lo que estaba pasando, me parece ahí que el dato puede ser positivo, pensando en los trabajadores y pensando en esta reforma laboral que tiene 195 artículos. ¿Qué? Y que la mayoría de los artículos apunta directamente a la destrucción de la organización de los trabajadores, porque es la única forma que tienen de pasar las barbaridades. Yo tengo ahí algún punteíto de cuáles son los puntos más. Ahora, cuando volvemos de la tanda, profundizamos con María Quintero en eso. Lo que no se tienen que olvidar nunca, los patrones de este país, o los patrones aspiracionales de este país, porque algunos son giles que se quieren convertir en patrones, es lo siguiente: en este país de patrones, bravos, de rebenque, de látigo, bravos, estoy hablando de la historia, de la historia de nuestro país, estoy viajando 400, 500 años para atrás. En este país de terrateniente bravo, ¿no? De patrón de estancia, nunca se tienen que olvidar que también es el mismo país del gaucho Rivero. Entonces guarda con que se te pongan bravos también los gauchos de facón en la cintura, guarda. Porque, viste, este país convivimos todos. Está el patrón que se pone bravo y te quiere decir: te vas a tomar unas vacaciones de verano cada 3 años, papi. Y las vacaciones te las voy a avisar cada 45 días. Bueno, guarda que capaz se te para la fábrica. Guarda. Así que no te pongas tan bravo, ¿viste? Calmate. Y después, guarda también con escuchar a estos empresarios que siguen hablando. Soy Márcico de apellido, así que lo digo con total legitimidad esto. Si vas a venir a hablar y querer dar órdenes en este país, aprende a hablar en castellano. A mí esa cosa, viste, medio, me hablas lontano, viste, no te entiendo. A mí hablame clarito, hablame en español, en criollo, en castellano, venime, viste, me decís, ¿qué pasa? No. Hablame, hace 30, 40 años que lucrás acá. Bueno, habla bien, hermano. Habla el idioma, por lo menos. Habla en criollo, no me venga a hablar en medio tano, medio argentino, porque, y te lo digo teniendo la doble ciudadanía, así que, y siendo nieto de italianos, así que te lo digo con total legitimidad. Tanda, y ya seguimos. Uf, cómo me hace calentar esta gente. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Triunvirato Ambiental te invita a participar de su programa número 200, En Vivo, una versión extendida del programa habitual. Invitados, sorteos y muchas sorpresas. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. Viernes 19 de diciembre a las 18, entrada libre y gratuita, en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura.
Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Lo mejor es tener un buen comienzo. ...23 minutos para las 8 de la mañana y seguimos haciendo este buen comienzo. Me di cuenta también que estaba entrando en calor antes porque estaba muy alto el aire acá. Entonces estaba entrando en calor literalmente. Estábamos todos saltando. Claro, también estaba calentando por eso. Y después le agradezco a Roberto Caballero que me acaba de mandar unas palabras para que me tranquilice un poco. Me dijo, baja, tranquiliza. Me dijo, tranquiliza. Me hizo una suerte de virtual por chat, por WhatsApp. Así que gracias, Roberto Caballero. Qué bueno querido. que saber que Caballero tiene esa asistencia. Ahora le voy a mandar un mensaje para que me mande un mantra o algo. Exacto. Básicamente lo que me hizo fue como un llamado a,
vos acordate que sos un tipo del tai chi y de las artes orientales. Volvé a eje. Yo no. Me hizo así un rescatecito. A mí no me pasa, porque yo soy una chica del boxeo. Gracias, caballero, por eso. Ya, mirá, hice 3 respiraciones profundas y ya con eso siento que estoy... me está bajando el cortisol de vuelta. Hasta que le cuente los puntos de la reforma laboral. Bueno, dale vos, te escucha acá de Valderrama, yo me voy al baño un ratito a refrescarme la nuca. Yo estoy para ponerte, si quieres, mi audio de meditación de todas las mañanas. Sí. Bueno, acá también tenemos, mirá. Sí, yo hoy la voy a tener que adelantar, la meditación, la hago siempre a la media tarde, me parece que hoy la voy a tener que hacer ni bien vuelvo de acá, ni bien salgo de la radio, la voy a tener que hacer. ¿Cómo estás, Caro? ¿Bien? Muy bien, buen día. Bueno, en un rato hablamos de un informe internacional que tiene Caro para ver cómo está la comunicación también y el equilibrio, sobre todo en materia de diversidad en la comunicación. ¿Hay o no lo hay? Bueno, esa es la pregunta. Pero primero los temas centrales de la reforma, sí, Marín. 195 artículos, como decíamos recién, un punteíto. Contámelo despacito, así no me bueno, despacito. El primero y el más polémico, que es del que ya se venía hablando, es esta idea de los convenios colectivos por empresa. No importa si la tarea es a nivel nacional, sino que lo que quieren es armar convenios colectivos por empresa y que la empresa discuta ese convenio con los trabajadores de cada empresa, lo cual hace a la atomización de los sindicatos y la dispersión de la organización de los trabajadores. Después, el banco de horas, que básicamente lo que sería es, bueno, vos podés trabajar 12 horas o las horas que el empleador te diga de corrido, y después eso se compensaría con un día libre. Bueno, nada, algo, lo decía también Kelly Olmos, dejarías de ser un trabajador para básicamente pasar a lo que éramos en el preperonismo, claro, ¿no? Sin derechos. Después hay multas a las asambleas. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a descontar el tiempo que los trabajadores pasen en asamblea. Restringe los paros, como lo hace, todas las tareas pasan a ser esenciales. Esto nosotros teníamos algunas tareas, seguridad, salud, que ante medidas de fuerza tenían que cubrir con el 75% de la actividad. Bueno, ahora lo que hace esta reforma laboral es decir que todas las actividades son esenciales, por lo tanto, ante una medida de fuerza, todas las actividades tienen que cubrir el 75% de la actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún paro puede ser contundente y ningún paro puede llevarse adelante de manera fehaciente si vos tenés que cubrir el 75% de la actividad. Después las indemnizaciones, lo que hacen es sacarte de las indemnizaciones, del promedio de las indemnizaciones, las vacaciones, el aguinaldo, las horas extras. O sea, esto se sigue tomando el último salario de los últimos entre 6 meses, eso todavía también va a entrar en discusión, pero se saca todo lo que son aguinaldo, vacaciones, por lo cual tu indemnización baja muchísimo, ¿no? El promedio. Después hay un fondo de asistencia laboral, que esto qué quiere decir, la empresa va a aportar el 3% a un fondo privado, pero ¿qué va a pasar? Va a aportar ese 3%, pero va a dejar de aportar al ANSES. Ahí pasan dos cosas. Una, básicamente que el trabajador va a pagarse su propia indemnización con la plata de su trabajo. Dios, y la segunda cosa que pasa es que va a haber, ojo con esto, porque un desfinanciamiento al sistema previsional. Cuando la empresa deja de aportar ese 3%, lo pasa a un fondo privado y lo deja de aportar al ANSES, empieza a haber un vaciamiento del sistema previsional. Esto sabemos cómo termina. Cuando hay un vaciamiento, esto termina en la privatización otra vez del sistema previsional. Los trabajadores de APS, lo decía recién también Kelly Olmos, nace la figura del trabajador independiente, que es lo que dice básicamente que no van a tener relación laboral, o sea, ni con la empresa ni con el algoritmo, sino que, van a ser trabajadores independientes. Y en el servicio doméstico también, esto también es muy polémico y muy grave, el periodo de prueba es de 30 días a 6 meses. De 30 días a 6 meses es el periodo de prueba para las trabajadoras del servicio doméstico. Bueno, estos son como los puntos más importantes. Todos, que como decíamos antes, apuntan primero a el preperonismo, o sea, la situación de los trabajadores preperonismo. Tenemos la situación de las vacaciones, que también es polémica y también pero es algo que también se entiende que es una de las primeras cosas que se va a discutir, pero la reforma tiene todos estos puntos adentro, que obviamente
obviamente van concatenados y que hacen a la atomización de la organización de los trabajadores. En un contexto, lo hablábamos recién con Kelly Olmos, bueno, esto ya estuvo, el DNU 70, estuvo la ley bases, todos con la misma excusa de que la retrotracción en derechos laborales para generar empleo. Bueno, esto no pasó 1 año y medio y la verdad que la situación de los trabajadores es cada vez peor en Argentina, la precarización, los trabajadores autónomos, los trabajadores en relación de dependencia en general, es mucho peor la situación después del DNU 70 y la ley bases, con lo cual sabemos que esta reforma no va a generar más empleo, sino que lo que es una y no es una modernización, porque aparte nos lleva muchos años para atrás en términos de derechos laborales. No está hablando de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar una calidad de vida a todos. No, lo único que se hace con los trabajadores de las apps es precarizarlos más de lo que ya están precarizados y deslindar de la total responsabilidad a las transnacionales que dominan las plataformas y las apps para desligarlas de la responsabilidad de los trabajadores que tienen a cargo. Y hablábamos la otra vez con los trabajadores, ¿no? de Rappi y no tienen ni siquiera seguro de vida. Exacto. Bueno, esto lo que va a hacer es legalizar esa precarización. Bueno, nada, lo mismo de siempre, hablábamos, se toma un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional pone sus condiciones, entre esas condiciones siempre está el retroceso en derechos laborales en Argentina. Para poner el eje en la discusión, la generación de empleo no se resuelve con una ley. No se resuelve con una ley laboral, se resuelve con un proyecto económico que deje de matar a la industria, de hacer el industricidio que hizo este gobierno, que se viene haciendo hace 10 años, pero que profundiza mucho este gobierno, y tener un proyecto económico igualitario con justicia social que permita a la gente tener plata en el bolsillo, el consumo y que generen los puestos de empleo. Me parece que es la discusión de siempre, por eso la idea de esto es volver al preperonismo y ahí tendríamos que arrancar a discutir todo otra vez. Otra vez, claro. Sí, y sobre todo, lamentablemente hay mucha gente que se va a enterar de cosas de las que gozaba cuando no las tenga, si esto avanza, ¿no? También es eso. Entonces, exactamente, sí. Por eso hay que tratar de profundizar, por eso hay que tratar de escuchar, de instruirse lo más posible, ¿no? De transmitir también, con cierto grado de paciencia, de empatía, cuando ves que alguien capaz no escucha este tipo de cosas o no las tiene incorporadas, ver cómo se hace para comunicarlo, para transmitirlo, y explicando lo que haga falta, porque hay cosas de las que podemos llegar a dejar de gozar, que mucha gente piensa que eran cosas dadas, cosas puestas, y que pueden dejar de serla, ¿no? Vivimos en una región en la cual estamos seguros que vamos a gozar de paz, lo damos por hecho en América Latina. Pero estamos a 3-2-1 de que te arranquen un conflicto bélico de escala acá nomás, en Venezuela. Si eso pasa, eso de repente te deja de hacer gozar algo que vos pensaste que estaba claro. Eso puede pasar también con todos los derechos laborales que venimos teniendo. Pero también tenemos a México, en donde se redujo la jornada laboral. Así que gracias, Caro. Pensemos gracias por esa cuota de optimismo. Hay movimientos que no son, digamos, las situaciones pueden tener otras perspectivas. Exacto. ¿No? Me gusta. Disociando. Me gusta. Es que mientras en otros lugares del mundo esto está en discusión para el otro lado, se piensa en esto, en la reducción de la jornada laboral, acá lo que se hace es volver casi a la esclavitud. Es una barbaridad. Y un datito, te digo para cerrar, la industria textil lleva perdidos 500.000 puestos de trabajo. Y esto tiene que ver con la política de apertura de importaciones. No tiene que ver con los derechos laborales. Entonces, discutamos lo que hay que discutir. Sí, eso es loco, ¿viste? Los soviéticos y los pro-chinos eran los que estaban antes, pero los que te ponen el 70% de los regalos del arbolito de Navidad con productos importados son estos, ¿no? Una cosa medio loca. Caro Valderrama, sigamos por esa línea. Agarrémonos de eso que dijiste de México. Y sigamos profundizando ahí, pensemos también en Lula y que lo tenemos cerquita. Pensemos en Lula, en su selección.
Exactamente, pero todo esto para hablar de la comunicación a nivel internacional. Me voy a ir unos 30 años atrás, un poco más, cuando en el año 95 surge esto que vengo a traerles, que se llama Monitoreo Global de Medios. Este monitoreo global de medios, que se hace cada 5 años, tiene como objetivo analizar durante un mismo día todas las noticias que suceden en distintos medios, por supuesto, y formatos, desde el año 95. Este es el 7º que se hizo este año, y se hace la misma pregunta. Por supuesto que ahora les voy a decir un poquito qué elementos han ido sumando a lo largo de estos años. ¿Quiénes hablan y quiénes son habladas en las noticias? Parece como una pregunta muy tonta, obvia, muy básica, pero sin embargo nos sigue dando respuestas que son bastante sostenidas en el tiempo y que hablan de la desigualdad de quienes aparecemos y cómo aparecemos en las noticias a nivel global. Este proyecto, para poner un poco en contexto antes de pasar al primer audio, lo coordina la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WAC, por sus siglas en inglés, en vinculación con la UNESCO y con la ONU, y con apoyo de organizaciones regionales, ¿no? Por ejemplo, algunos de estos años, con mis estudiantes de la Universidad de Comunicación, participamos de este monitoreo, así como distintas asociaciones también suelen dar participación, porque está hecha por voluntarios y voluntarias alrededor del mundo. En general hay un promedio de 100 países que participan, este año han participado un poquitito menos, y está vinculado a algo que se llama el capítulo J de la conferencia de Beijing del año 95, que fue la 4ª conferencia mundial sobre la mujer de la ONU, que siguió trabajando el tema de la violencia hacia las mujeres. Y en este en particular fue la primera vez que en ese capítulo J tan nombrado, ese capítulo se llamaba La mujer y los medios de comunicación, tomando a los medios de comunicación como una de las herramientas fundamentales que aporten a erradicar la violencia en todos sus tipos de violencia hacia las mujeres. Hoy podríamos agregar también y diversidades. Si te parece, vamos al primer audio, que es Marcela Gaviud, la coordinadora en Argentina del Monitoreo Global de Medios. Hace 30 años, el informe del primer monitoreo global de medios, que se realizó en 1995, pedía un cambio en la cobertura más allá de los ámbitos del poder político y económico dominados por hombres. Y la jerarquía de las noticias serias en los medios tradicionales no solo ha persistido a lo largo del tiempo, sino que también se ha trasladado a los medios digitales. En este monitoreo de 2025 se analizaron 29.935 noticias, en donde se nombraron a 58.321 personas y 26.560 profesionales de noticias de 94 países en este 6 de mayo, que fue cuando hicimos el relevamiento del monitoreo. Bueno, un volumen importante de noticias, por supuesto que distribuido en distintos países, pero acuérdense que es un solo día, ¿no? Es un solo día y se hace todo en paralelo. Todo en paralelo. Tremendo, hay que llenar planillas, bueno, antes hay que hacer, laburo. Sí, antes hay que hacer toda una investigación, se prepara a las personas, los voluntarios y voluntarias, que siempre, digamos, quienes quieran participar, es una experiencia que es interesante, porque aparte formas parte de una mirada, claro, que como dice en simultáneo en todo el mundo. Es interesante, después vos ves los informes, formamos parte de esto, que tiene un dato que en general nos está recolectando. Y antes de pasar al segundo audio, algunas cositas que me había notado. Esto que hablaba un poco Marcela recién, que hay un estancamiento en la participación femenina. Nunca pasamos del 30%. En general, siempre es abajo. Siempre un poquito va. Si hacemos un correlato de ahí para abajo. Exacto, hacemos un correlato con los informes que se hace aquí a partir de CIPREVA, de FATPREN y demás, también siempre hay ese umbral que no se puede pasar. Después, esto lo que hace es que nos da cuenta de la infrarrepresentación en la que aparecemos las mujeres, ¿no? Dice, por ejemplo, las mujeres en portales web, las notas de las mujeres aparecen solo en un 30% 30 oportunidades en comparación a 101 apariciones de varones.
O sea, los varones en general triplican clarísimo visualmente claro. en las imágenes, en las noticias. Mujeres mayores de 80 años en la prensa, o personas mayores, perdón, de 80 años en la prensa gráfica, aparecen un 94% de varones. Hay una masculinización en la imagen que representa a nuestros adultos mayores. Claro. Digo, pequeños datos para pensar cómo estamos construyendo también esos imaginarios acerca de, bueno, en este caso, quiénes son activos en esas edades, ¿no? Claro. Los varones. Y la condena a la mujer por envejecer. Absolutamente. Otra dimensión que es importante mirar, quiénes son nuestras fuentes de información. Y ahí, en general, el 86%, digamos, cuando los periodistas varones citan en el 86% a fuentes que son varones. Mirá. Y las mujeres, y a mujeres solo el 14%. Cuando las periodistas somos mujeres, en general, se equilibra un poquito más, las fuentes femeninas son un 41% y 49% las masculinas. O sea, esos sesgos que a veces son inconscientes, pero en realidad yo siempre les llamo la voluntad de ignorar, están claramente, y eso se repercute en cómo nos informamos, en cómo construimos o cómo contamos este mundo. Claro. Si quieren pasamos al segundo audio. Tras un periodo de mejora lenta pero constante desde su primer realización, el progreso hacia la paridad de género en las noticias se ha estancado desde más o menos 2010, sin poder alcanzar el 50% de ningún tipo de medios de comunicación. En Argentina lo que encontramos es que no solamente se ha producido un estancamiento, sino que vemos cada vez menos mujeres en los temas serios, donde, por ejemplo, en economía, las mujeres casi no aparecen como fuentes de noticias, y en deportes tampoco, están muy invisibilizadas la presencia de mujeres en esos ámbitos, no solo como sujetas de las noticias, sino como fuentes o protagonistas también de esas noticias. Sin embargo, en Argentina aumentamos unos puntos respecto del monitoreo anterior, que había bajado, y en esta oportunidad las mujeres son el 31% de las noticias que analizamos. El tema es qué pasa con las perspectivas de género. Bueno, aquí Marcela un poco que señalaba y profundizaba lo que estábamos diciendo, y antes de pasar al último audio, ella también en el informe aparece que, como ahora, por supuesto, ha habido un gran cambio entre el 2020 y el 2025 en términos de la utilización de las plataformas digitales, los streaming, digamos, para informar, y que ahí fue muy difícil buscar las fuentes, por ejemplo. Como hay muchas notas que no están firmadas, digamos, pasa más se replican notas, se levantan notas y se comentan notas, pero no se produce tanto mucho como nota, exacto, como nota original. Entonces fue mucho más difícil ver ahí, y que para ellas ahí, para quienes han hecho el monitoreo, hay un dato ahí que, lejos de lo que se decía, que con la aparición de las posibilidades que nos da la tecnología, el internet y demás, iba a ser una posibilidad para igualar las voces, que no sé si se acuerdan, iba a democratizar el acceso y demás. Bueno, aparentemente este es un dato a mirar en el que eso no estaría sucediendo al momento. Vamos al tercer y último audio. Cuando ponemos atención en cómo están abordadas las noticias de género, nos pasó por primera vez en la historia del monitoreo que hacemos desde Argentina, que no pudimos analizar las noticias por la cantidad baja de noticias que ni siquiera hacían una mención a la desigualdad o a un abordaje equitativo de las mismas. Y eso es preocupante, además de detectar que las mujeres o los temas importantes para las mujeres van desapareciendo de la agenda, como la violencia de género. Algo que también nos llamó mucho la atención, por lo menos en Argentina, que le pusimos el ojo, fue que en la mayor parte de los medios digitales casi no hay mujeres como fuentes, pero además la mitad de las notas de diario y de los portales no están firmadas, con lo cual intuimos que ahí hay una utilización de la inteligencia artificial para la redacción de esas notas.
Bueno, ahí decía Marcela en esto de la muy sospecha. Marcela, Caro, Sí, algún día compañera de Mar del Plata y suele venir bastante aquí a Buenos Aires, la podría invitar. La vamos a invitar, la vamos a traer acá también a la mesa para sumarla. Y le mandamos un beso enorme aparte porque es una gran compañera. Esas son las voces para tenerlas en las agendas. Muy precisa, muy preciso todo lo que contó, todo lo que dijo. Sí. Bueno, para redondear, en la radio se detecta, dice, una mejora leve. Mirá. Vamos a ver. Sobre todo en la primera, acá, en la primera mañana. Por eso lo traje ese dato. La presencia de mujeres periodistas aumentó apenas un 4 puntos en 5 años acá, ¿no? Ahora, y por último, decir que este monitoreo en Argentina en particular miraba que esas preguntas especiales, ¿no? Por ejemplo, esto que hablamos de personas racializadas, de pertenencia que recién estamos hablando de colectivos LGTBIQ+, ¿qué pasa? Y dice que aquí en este monitoreo no se registraron ese tipo de preguntas como diferencial en ese tipo de información, que es un correlato directo a las voces, digamos, de los crímenes de odio, los ataques, estar afuera de esas personas del cupo laboral trans de los trabajos. Mira este mensaje que llega para tu columna, Caro, acá Silvia Sheriff, que tiene un apellido espectacular, dice, hablando de hablar y de ser hablados, también los pueblos originarios, dice, y pregunta, ¿qué pasa con los pueblos originarios? Estábamos diciendo es lo mismo que estabas mencionando. Esas preguntas particulares de lo que significa la interseccionalidad que hablamos siempre, ¿no? Así que bueno, pueden buscar en la página del Monitoreo Global de Medios, está el capítulo Argentina, y es importante hacer un esfuerzo por darnos cuenta que los sesgos de género a la hora de informar están compuestos por todas estas características, ¿no? ¿Quién habla? ¿Cómo es hablado? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cómo armamos nuestras agendas en los medios de comunicación? Caro Valderrama, especialista en comunicación, arranca su nuevo doctorado el año que viene, está encaminada para seguir profundizando en todas estas temáticas. Se va a una misión especial ahora en enero, no vamos a contar dónde, ni en qué idioma va a hablar, pero se va a una misión especial. Así que después nos contará cuando esté de regreso. Caro, es la última columna del año, pero para el año que viene estamos ahí ya trabajando para que en el fichaje. Muchas gracias por haberme recibido. Ha sido un placer, gracias a vos por venir. Del año. Y por todo este laburo, así que nos vamos a reencontrar en el 2026. Nos vamos a reencontrar. Buenas aventuras por las rutas. Igualmente. Compañera. Igualmente. Y gracias por este aporte. A la radio, somos radio. La radio de las madres. Este corte después lo vamos a hacer circular, en un ratito ya va a estar subido también en las redes sociales, así que el análisis también de qué nos pasa como medios de comunicación, qué nos pasa a la hora de hablar y de ser hablados, bueno, también es fundamental para poder seguir repensándonos. Gracias, Caro. Gracias. Gracias a ustedes. Por estos aportes. Feliz cumple atrasado por ayer. Gracias, un placer, compañera. Gracias, María Quintero, Caro Valderrama, gracias Gary Castro. Están atrás ahí trabajando. También Silvio Soler, Juan Pablo Fierro, Leandro Deza, Vicente Castro. Nos reencontramos el lunes a las 7 de la mañana. El aviso parroquial. Mañana. Cumbia de verano, 13 de diciembre a las 19 horas. Estados Unidos y Entre Ríos. Alto festival. Se corta la calle. Venga todos, cierra Los del Fuego. Y a la mañana, como todas las mañanas, lo hará el Pulqui, el programa de Amado Vudú y Camilo García. Tal cual, así que ya los super sábados también siguen en pie, así que atentos con eso. Y después también la Noche de la Cultura Popular, Cristina Libre, 65 espacios culturales del conurbano, más de 1000 artistas en escena. Mañana, 13 de diciembre, de 19 horas a 1 de la mañana, encontrá el mapa y el programa completo ahí en Somos Cultura Popular, @la Noche de la Cultura en Instagram. Todo dicho. Pasamos todos los anuncios, súmense a la comunidad de la 530. Nos reencontramos el lunes. Quédense con Roberto Caballero. Chau. En tiempos difíciles, regálese una radio.